Hola, buen día. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos leyendo el final del capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 45 al 49, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Juicio por Fuego. Juicio por Fuego. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Leamos primero en la Reina Valera 60, capítulo 20, versículos 45 al 49. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apartará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? La misma porción ahora en la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículos 45 al 49. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara al sur y denuncia a esta región. Profetiza contra los matorrales del Negev. Dile al desierto del sur, esto dice el Señor soberano. Oye la palabra del Señor. Te prenderé fuego y se quemará todo árbol, esté verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte. Entonces el mundo entero verá que yo, el Señor, prendí este fuego, no se apagará. Entonces dije, oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, él solo habla en enigmas. Juicio por fuego, la espada de Dios, la destrucción de Jerusalén. Es el comienzo de las figuras de la invasión inminente contra Jerusalén. Es la señal del fuego forestal, una figura del fuego en un bosque seco. Así, para llegar al tiempo de la restauración, Israel tendría que pasar primero por el castigo merecido. El mismo juicio era parte del proceso de restauración. El plan divino era justo, pero a los cautivos les costaba entenderlo, porque no podían concebir que castigara a su propio pueblo, más bien esperaban que enjuiciara solo a sus enemigos. Ezequiel describe mediante dos figuras el juicio que caería sobre ellos. El juicio será como un fuego en un bosque seco. El bosque representa a Judá. El fuego sería de tal magnitud que todos reconocerían que Dios mismo encendió ese fuego porque no se apagaría. El fuego consumiría todo, tanto el árbol verde como el seco. Esta lumbre representa a Babilonia, la nación que el Señor mismo había fortalecido para castigar a su pueblo. Ezequiel termina esta sección con una queja. Parece que por tanta figura y parábola la gente estaba confundida. Ya no podían distinguir entre los símbolos y las profecías. Creían que solo hablaba en sentido figurado y no se aplicaba a enseñanzas para sí mismos. Por lo tanto, aunque él se las dirigía, no creían que el juicio fuera contra ellos. Pensaban que no habría ningún castigo literal en su contra. La única respuesta que Dios da a la queja de Ezequiel o a la opinión popular es que si la gente entiende esto, la figura que usa, entenderán que el juicio viene. Quienes quieran obedecer a Dios sabrán lo que deben hacer frente a esta amenaza. Así, el versículo 45 señala el comienzo del capítulo 21 en la Biblia hebrea, lugar más lógico para esta partición de esta sección de la profecía. En los versículos 45 al 49 tenemos una profecía contra el sur, contra el Negev, que era la parte sureña de Judá.
que sería destruido por el fuego forestal, por esta invasión babilónica. Es correcto, por tanto, unir estos últimos 5 versículos con el capítulo 20. Con el capítulo 21, porque tratan del mismo tema. Es esta parábola preliminar, un incendio. El incendio en el bosque del mediodía ilustra la conflagración de guerra y fuego que ha de trastornar y destruir la tierra hermosa de Palestina, cuando los caldeos llegan para devastarla. El pueblo protesta los mensajes del profeta, profesando no entenderle por su modo figurado de hablar. ¿No profiere parábolas? La cosa es que no quieren comprender ahora el mensaje del profeta. Esta profecía es la primera de un grupo de profecías advirtiendo la inminente calamidad que ocurriría en la tierra de Israel. Cada profecía es más específica que la que le precede. Como algunas otras profecías, el mensaje de Ezequiel se recibe con obstinada incredulidad. Sus dichos se ven como parábolas, símbolos desagradables de lo que esperaban que sería una realidad menos desagradable. Siempre nosotros estamos ansiosos por saber lo que traerá el futuro, pero solo si se conforma a lo que nosotros queremos, solo si se conforma a lo que nosotros deseamos o queremos que suceda. Si no lo hace, somos expertos en dar razones, aun cuando las señales sean obvias, aun cuando las señales sean claras. Esta profecía contra el sur es algo que sirve a la vez de advertencia. En caso de que alguien pensara que las promesas de restauración del Señor negaban la de destrucción, Ezequiel les debía recordar el fuego del Señor. El fuego iba a consumir todo, y a todos en el sur, en el área alrededor de Jerusalén. Los que consultaban dijeron: otra vez habla en parábolas y no entendemos nada. Veamos que casi toda la conversación entre Ezequiel y las personas que le preguntaban ha sido una lección de historia. Las parábolas no aparecen hasta en el versículo 45. Si los líderes que habían venido a consultar a Ezequiel no querían aceptar el mensaje del Señor, entonces no importaba la forma en que el profeta lo presentara. No entenderían las parábolas, no entenderían las palabras, no entenderían el mensaje de parte de Dios. La ley y el evangelio se contraponen. No se puede hacer que armonicen. El mismo Dios que promete y envía el fuego ardiente y consumidor ofrece que nos restaurará en la membresía de su familia y promete que al final nos llevará a la tierra prometida celestial. Únicamente mediante el Mesías puede el Señor actuar respecto de nosotros con base en la ley y el evangelio, sin pérdida de coherencia. Vemos que cuando Cristo sufre la ira del Señor por causa del pecado, obra la ley de Dios. Y en la aflicción del Salvador vemos la extraordinaria bendición del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Judá y Jerusalén habían estado llenas de gente, como si se tratase de un bosque de árboles, pero vacíos de fruto. No habían producido frutos. La palabra de Dios profetiza contra los que no dan frutos de justicia. Cuando arruina a una nación, ¿quién o qué puede salvarla? Las verdades más claras eran como parábolas para el pueblo. Es corriente que los que no son afectados por la palabra le echen la culpa. Así esta sección se vuelve una profecía, una advertencia y una enseñanza clara sobre lo que ha de suceder. En estos versículos encontramos esta ruptura. Hay un nuevo tema: el fuego. Estos versículos tienen esta parábola sobre la destrucción de Judá por fuego. Y el inicio del capítulo 21 contiene el desarrollo de la explicación de esta parábola, pero con la espada como símbolo principal de la destrucción. El profeta debe derramar su palabra.
lo que puede traducirse prorrumpir o predicar. Ha de enviar la palabra a este lugar hacia el sur. En hebreo hay 3 palabras que denotan 3 áreas de Judá, pero las 3 simplemente se reúnen y se traducen como el sur. Todas ellas se refieren a Judá, situada al oeste de Babilonia, donde Ezequiel estaba escribiendo. Estaba al sur desde el punto de vista de la dirección desde el cual Nabucodonosor invadiría la región. Sin lugar a dudas, esta es una parábola, o como puede traducirse la palabra hebrea, una alegoría. Tiene que ver con la próxima destrucción de Jerusalén y de Judá como un todo. No era una simple enseñanza, no era una simple profecía, no era una simple palabra, era algo que iba a suceder inequívocamente, de manera literal. Ezequiel debe predicar al sur y al bosque del sur. Este mensaje es directo. El Señor dice que está por encender fuego en ti. La llama será inapagable. La cara de cada uno de los que estén ahí será quemada. Ellos verán que el Señor empezó esto. Los oyentes de Ezequiel declaran que Él está hablando en parábolas, que no saben distinguir entre parábolas o enseñanzas o alegorías. Pero lo cierto es que desde el Negev hasta el norte, la profecía les advierte de una calamidad que consumiría toda la tierra de Israel. Parece que Ezequiel a veces encontraba un resquicio de credibilidad. Sus profecías de juicio eran consideradas simbólicas o solamente parábolas, pero esto era un mensaje de parte de Dios. La profecía va dirigida primero al sur, que es Judá y Jerusalén. Como la profecía es pronunciada en Babilonia y esta está al nordeste de Jerusalén, se le ordena al profeta que ponga su rostro hacia el sur, es decir, que se ubique para dar a entender que Dios había puesto su rostro contra ellos. Pero aunque es un mensaje de ira, ha de predicarlo con cierta ternura, derramando, destilando, goteando su palabra, para que el corazón de los oyentes se esponje y ablande poco a poco, en lugar de ser abrumado y aturdido por un torrente rápido que lo deje tan mal como estaba, o peor. Así, Judá y Jerusalén son llamados bosque, porque habrían quedado vacías de fruto, ya que en los bosques no se dan árboles frutales. Los que debían haber sido como un huerto y el jardín de Jehová se habían convertido en un bosque llano, desierto y descuidado, lleno de espinos y cardos, donde solamente las alimañas podían habitar. En este bosque, donde el Señor Jehová va a encender un fuego que lo consumirá todo y no se apagará, mientras no haya llevado a cabo su obra. Todos los rostros, es decir, todo lo que cubre la faz de la tierra, desde el sur hasta el norte, serán quemados. Todos los habitantes de la tierra sufrirán por la crueldad del invasor, hasta los justos. El Dios que había sido para ellos un fuego protector, ahora sería un fuego consumidor. Ellos no entendieron o fingen no entender la palabra. Fingen no entender la parábola que ahora Ezequiel está dando. Con desprecio, con ignorancia, los oyentes se mofan del estilo parabólico y fingen no darle importancia, como si se tratase solamente de un pasatiempo del profeta. Aquel pueblo había hecho abominación. Abominación significa detestar. Generalmente se refiere ceremonialmente a alimentos y animales inmundos, pero también puede describir las prácticas detestables asociadas con el culto pagano a ídolos, que incluye sacrificios de niños y prostitución ritual. Oseas dijo correctamente que aquellos que amaban las abominaciones llegaban a ser como las prácticas inmundas que amaban.
pero Jehová ha llamado a los israelitas para un propósito diferente y más alto. Iban a mantenerse puros y santos, porque su Dios era santo. Pero era necesario que aquel juicio viniera también sobre Israel para purificarles. Esta sección del capítulo 20 en final, 21, 22 incluso, hablan de los juicios. Estos versículos representan la introducción a los mensajes de juicio que se van a desarrollar plenamente en el capítulo siguiente. Después de las primeras palabras, el pasaje se puede dividir en tres secciones. En la primera, versículo 46, se define a quién está dirigido el mensaje. La segunda presenta el contenido del mensaje, versículo 47, y termina presentando el propósito del mismo, versículo 48. En el versículo 45, el profeta recibe una triple orden en tres imperativos: pon, predica y profetiza. ¿Sí? Pon la cara al sur, denuncia esta región y profetiza contra los matorrales del Negev. Es decir, tiene que derramar la palabra. Se trata de una palabra hebrea que significa literalmente gotear, nataf. En el uso común tenía que ver con la lluvia. Cuando se usa en relación con la palabra tiene tanto un sentido emocional o el de seducir. La combinación de los tres términos parece mostrar un crescendo, comenzando con dirigir el rostro, luego decir palabras suaves, hasta finalmente profetizar con todas las implicaciones del término. De la misma manera, como hay tres mandatos, también el texto contiene tres diferentes palabras para referirse a quién o a quiénes va dirigido el mensaje. La Reina Valera 60 dice Sur, Austral y Negev, mientras la Reina Valera actualizada usa Temán, Sur y Negev. El problema de la traducción se encuentra en que las tres palabras se refieren tanto a un lugar como a una dirección u orientación geográfica. Muy posiblemente la única palabra que deba traducirse como refiriéndose a un lugar es la última, Negev, y las otras dos deben ser consideradas como una referencia solamente al sur. Tengamos presente que en la Biblia algunas referencias geográficas tienen un valor simbólico, parabólico o enigmático. Es por eso que es posible que en este lugar se refiera a Judá y a Jerusalén. La segunda sección, el versículo 47, hace referencia al contenido del mensaje. Quizás se pueda resumir la palabra fuego o la frase fuego consumidor. En la Biblia, el fuego ocupa un lugar importante, muestra el aspecto catastrófico de los lugares que alcanza. En su valor simbólico se usó para representar la impetuosidad irresistible de la guerra. Es interesante comparar este versículo con Jeremías 21, 13 y 14, donde el bosque al que hace referencia el profeta es el palacio real, con sus columnas talladas en cedro. Ezequiel está anticipando la invasión de las tropas babilónicas y la destrucción como algo inevitable. La tercera sección, versículo 48, contiene el propósito que de acuerdo a este texto es triple. Entonces, tres secciones con tres separaciones cada uno. Primero, la primera de las tres secciones de la tercera parte, versículo 48, es mostrar la seriedad y severidad de lo que ocurrirá. Dice, este fuego no se apagará. El pueblo debía estar consciente de las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. No era algo pasajero. Por otro lado, muestra que es Dios quien hará esto. Segunda parte, las implicaciones de esta afirmación son nuevamente evidentes. No se trata de los planes de los pueblos. Dios está en el control de la historia. Finalmente, tercera parte, tenía un propósito de ser una señal para todo mortal. La palabra que se traduce mortal, literalmente carne, hace referencia a todo ser vivo, ya sea humano o animal. Cuando el profeta usa el término ver, raá, el sentido del mismo es reconocer, es decir, ver más allá a lo que el hecho significa. El capítulo 20 termina
con un regreso a la situación que dio el contexto a los mensajes que el profeta entregó. La referencia a ellos parece ser la de los ancianos que vinieron a consultarlo. Al mismo tiempo, se puede notar que sirve de introducción a lo que sigue. Vale la pena notar que comienza con una interjección de temor o dolor. El uso de la misma nos permite apreciar la queja del profeta que no estaba siendo tomado en serio. Este es uno de los pasajes que se mencionaron en la introducción en los que se presenta la reacción de los oyentes a la respuesta del mensaje. En su lamento, el profeta parece o hace notar dos cosas. Por un lado, que hablaban de él. Dicen de mí. Debe importarle la opinión de que un pueblo que es descrito con tanta claridad como rebelde sea significativo. De todas maneras era su pueblo y, como ya se ha mencionado, vivía en medio de ellos. Por otro lado, hace referencia a la forma en que transmitía el mensaje. Anda diciendo parábolas. Tomada desde el castellano, la expresión no hace otra cosa que describir el método usado por Ezequiel, pues ha usado, especialmente en la última sección, del capítulo 20, figuras literarias. Sin embargo, la frase hebrea tiene un sentido negativo, de desdén o menosprecio, tal como si estuvieran diciendo que es un charlatán. De todas maneras, el profeta, aún usando parábolas o alegorías, tratará de ser más directo adelante en las siguientes secciones. La pregunta que uno puede hacerse es si el profeta está diciendo esto preocupado por el mensaje, con la seriedad que se tiene, que no será oído por los oyentes, que no será oído por el pueblo, o por el dolor que le causaba, el desprestigio que se estaba ganando. Quizá los dos aspectos estén involucrados, pues a la gravedad del mensaje que se debía transmitir se le debe sumar la situación personal y familiar y la aflicción que le causaba el rechazo a los suyos. Este es el mensaje que Ezequiel ha entregado. Después del largo mensaje de los primeros 44 versículos, este recordatorio de la historia de Israel, viene esta corta parábola. Esta enseñanza que viene a recaer sobre el sur, que serviría para exterminar toda la nación de Israel. Es doloroso ver cómo sucede. Es doloroso ver que aquella nación había recibido esta profecía, que Dios iba a enviar fuego que lo consumiría, probablemente un fuego de juicio. El pueblo vio las acciones de Ezequiel, pero se negó a entenderlas. El pueblo escuchó de Dios la advertencia y ellos decidieron persistir en sus malos caminos. Ellos decidieron pasar de largo y no tomar en cuenta estas advertencias. La gente prefirió hacer oídos sordos y esto fue su perdición. Esto fue lo que los llevó hacia la ruina. Esta profecía era hacia el sur, hacia Jerusalén y Judá. El bosque del Negev es la región del Negev comparada a un bosque a punto de ser destruido por el fuego. Ezequiel estaba exasperado y desalentado. Muchos israelitas se quejaban porque solo hablaba en acertijos, en parábolas, así que se negaron a escuchar. Debemos considerar esto. No importa cuán importante pueda ser nuestro trabajo o nuestro ministerio, tendremos momentos de desaliento. No es algo extraño. Vemos aquí lo que sucede en el corazón de Ezequiel. Dice en el versículo 49, dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí.
Hay dolor en su corazón. Hay este sentimiento de desaliento. Ah, Señor Jehová, atribulado, desalentado, triste, con estos sentimientos encontrados de haber cumplido su trabajo y no ver buena reacción a sus esfuerzos, a su cansancio, a las cosas que ha vivido, a las situaciones que ha enfrentado. Ah, Señor Jehová, ¿cómo puedo enfrentar esto? ¿Cómo puedo superarlo? Aparentemente Dios no contestó la súplica de Ezequiel. En vez de eso, dio a Ezequiel otro mensaje que proclamar. Ezequiel dice, ellos dicen de mí, están hablando, están murmurando, están menospreciando mi trabajo, pero también están menospreciando el mensaje de Dios Todopoderoso. Y esto es una lección para nosotros. Tal vez nosotros lleguemos a desalentarnos cuando estemos predicando de la palabra, pero eso no debe de detenernos. Es cierto que hay tiempo para llorar. Es cierto que hay tiempo para dolernos. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para sentir aquellas emociones. No nos son vedadas, ni tampoco nos serán extrañas a lo largo de nuestra vida y a través del ministerio que Dios nos ha dado. Habrá momentos de desaliento. ¿Hay algo que te está desalentando? ¿Has sentido alguna vez ganas de renunciar a todo? En vez de renunciar, continúa haciendo lo que Dios le ha dicho. Él promete recompensar al que se mantenga fiel. La cura de Dios para el desaliento es a menudo otra asignación. Al servir a otros podemos encontrar la renovación que necesitamos. Ezequiel dice, ellos dicen de mí, no profiere estas parábolas o por medio de parábolas en un tono burlón, en un tono despectivo, en un tono que pudo haber afectado el corazón de Ezequiel. Pero se secó las lágrimas, fue consolado de parte de Dios y Dios le dio otra asignación. No desfallezcamos, que nuestra tristeza no borre la alegría que Dios nos ha dado. Tenemos la salvación de Dios. Tenemos una asignación de parte de nuestro Padre. No desfallezcamos, oremos, clamemos a Él, porque dice la palabra, todo aquel que clame a Él será oído. Todo aquel que clame a Él será consolado. Todo aquel que clame a Él, sus lágrimas serán secadas. Confiemos en nuestro Señor, confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, porque Él siempre cumple sus promesas. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, bendito Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por todas las cosas que haces a diario por nosotros. Padre, te pedimos ahora, Señor, que nos fortalezcas, Señor, que console nuestro corazón por aquellas cosas que a veces nos ponen tristes, Señor. Que nos permita, Señor, de tu Santo Espíritu, que nos permita ser fortalecidos, Señor, y en todo y en todas las cosas siempre podamos confiar en ti y en tu santo nombre. Padre bendito, permite que en este día, Señor, podamos compartir con otros la alegría y el gozo de tu palabra, Señor. Que podamos confortar a aquellos corazones tristes por medio de tu palabra, Señor, por medio de la oración, por medio de la fraternidad, Señor, que tú nos provees. Gracias, Señor, de tus bendiciones, de tu mano, Señor, y todo ponemos a ti, clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.